y ya estamos en condiciones de darle luz verde al primer contacto telefónico. Se trata del doctor Jorge Luis Riera Stival, quien es jefe del Departamento de Internación, Instituto de Cardiología de la provincia de Corrientes, miembro también de la Federación Argentina de Cardiología. Hoy día, el 4 de marzo, se celebra, mañana. Se celebra el Día Mundial de la Obesidad, quienes atienden este tipo de dolencias dicen que no alcanza con conocer solamente el índice de masa corporal de los obesos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Fernando y Carlos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor, bienvenido. Muy bien, y lo vemos Bueno, perfectamente también, doctor. Muy bien. bueno, un saludo desde acá, desde la calurosa Corrientes. Mire, me imagino, porque ustedes sí están con una alerta por ola de calor para hoy día lunes. Nosotros aquí en Mendoza nos estamos salvando todavía un poquito. Así es, estamos probablemente por llegar a los 42, 43 grados, pero bueno, esto se viene viendo en las últimas semanas. Exactamente. Jorge Luis, bueno, cuéntenos un poquito, ¿por qué no alcanza solamente con conocer el índice de masa corporal para evitar la obesidad y obviamente para mantener a las personas más sanas, lo más sanas posibles? Bueno, perfecto. Un poco para poner en contexto, la obesidad es una enfermedad que básicamente lo que produce es una acumulación excesiva de tejido graso en el cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Ese tejido graso excesivo en el cuerpo, inicialmente, por una manera mucho más sencilla de medirla y de alguna manera de tomar determinadas conductas, se decidió que se definía por lo que se llama índice de masa corporal. Es decir, el índice de masa corporal es un índice que toma el peso que tiene la persona, la relaciona con la altura, y cuando el peso es mayor a lo esperado para la altura, ese índice de masa corporal va a estar más elevado. Uh-huh. En condiciones habituales, nosotros decíamos que el índice de masa corporal por encima de 30 diagnosticaba obesidad. Uh-huh. Sin embargo, este índice no es tan claro porque, por dar un ejemplo, que es un ejemplo que habitualmente damos nosotros, cuando Arnold Schwarzenegger fue nombrado Mr. Músculo, por el peso que tenía y por la altura que tenía, le daba un índice de masa corporal mayor a 30. Es decir, Mr. Músculo, por esta definición de obesidad como índice de masa corporal mayor a 30, era una persona obesa. Claro. Y justamente si hay algo que no tenía, era tejido graso. Exactamente. Entonces, por otro lado, personas que tienen un índice de masa corporal por ahí por debajo de 30 y más cerca de 25, que sería el valor normal, que han perdido mucho músculo y han reemplazado ese músculo por tejido graso, por definición no serían obesos. Claro. Sin embargo, tienen mucho más tejido graso en el cuerpo que una persona que a lo mejor tenga un índice de masa corporal un poco mayor. Por lo tanto, nosotros en este último periodo de tiempo hemos subrayado el hecho de que hay otros métodos que van más allá del índice de masa corporal, y no significa que el índice de masa corporal no se siga utilizando para definir obesidad, sino que debe estar incorporado en contexto de otras mediciones que nos permiten confirmar efectivamente que la persona tiene un exceso de tejido graso. Uh-huh. Uno de ellos, que es ahora el que se está mostrando en la imagen, sí, y el más utilizado, es la medición de la cintura, ¿sí? De la circunferencia de la cintura. En condiciones normales, los hombres y las mujeres deberían tener una circunferencia de cintura menor a un valor determinado. En las mujeres menor de 80 centímetros, en los hombres menor de 94. Cuando está por encima de eso, comenzamos a ver que existe un mayor riesgo de tener problemas cardiovasculares, de tener problemas renales, mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, de tener colesterol más alto. Y cuando vemos que los valores de cintura en la mujer están por encima de 88 centímetros y los hombres por encima
de 102 centímetros, bueno, en este caso ya estamos hablando de un paciente de muy alto riesgo y probablemente hable de un exceso de tejido graso distribuido dentro de lo que sería el abdomen, digamos, ¿sí? Alrededor de las vísceras, que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. No es lo mismo el tejido graso que está debajo de la piel, que nosotros llamamos subcutáneo, que el que está alrededor de las vísceras, alrededor del intestino, relacionado con el hígado, alrededor del corazón. Ese tejido graso es un tejido graso que genera más riesgo de tener problemas cardiovasculares, renales, accidentes cerebrovasculares, etc. Por lo tanto, vemos otros parámetros que van más allá del índice de masa corporal y que nos permiten el diagnóstico de obesidad. Qué interesante, doctor. Bueno, para aclarar toda esta información que, bueno, hay en torno a las mediciones de la obesidad, para dar con algunas cifras y parámetros que nos pueden guiar en lo que respecta a salud. Le quería preguntar acerca de esta información, mito, ¿no? De que por ahí el hombre aglutina la grasa de forma distinta de la mujer. Por ejemplo, la mujer más en lo que es la zona de la pelvis, de las piernas, y el hombre más en la zona abdominal, más en la panza también. ¿Es así? Eso es una realidad y también Bien. es un marcador de riesgo. Por eso es que los hombres obesos tienen más riesgo que las mujeres. Mira. Porque la grasa, como yo le decía, la grasa que se acumula alrededor de las vísceras es una grasa que genera... vamos a comenzar diciendo que el tejido graso no es solamente un tejido que acumula grasa, es un verdadero órgano que en determinados lugares, sobre todo alrededor de las vísceras, genera la liberación de determinadas sustancias que generan lo que nosotros llamamos hoy en día un estado de inflamación de todo el cuerpo, ¿sí? Que no es la inflamación que se produce cuando entra un germen, un bicho que genera una respuesta inflamatoria aguda, intentando vencer a ese organismo que entró, sino es un estado de inflamación crónica, de bajo nivel de inflamación, pero ese bajo nivel de inflamación crónica es en todo el cuerpo. Y ese estado de inflamación genera más riesgo en el corazón, más riesgo de infarto de miocardio, más riesgo de insuficiencia cardíaca. En el cerebro, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, pero en forma crónica tal vez mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. En el riñón, más riesgo de que el paciente tenga un problema renal que lo lleve a la diálisis o al trasplante renal. En el hígado, disfunción del hígado. Es decir, el tejido visceral, la grasa perivisceral es una grasa altamente inflamable en el cuerpo y que genera más riesgo de tener problemas cardiovasculares, y por eso los hombres obesos tienen un poco más de riesgo que las mujeres. Doctor, le quería preguntar puntualmente, ya que mañana se celebra este día, obviamente para seguir sensibilizando a la población de que tiene que cuidarse, ¿cómo se encuentra Argentina respecto a otros países, por ejemplo, con su población obesa? Bueno, la Argentina tiene uno de los índices de obesidad más importantes en Latinoamérica. ¿Ah, sí? Sí, eso es una realidad, tiene que ver con el tipo de alimentación que tenemos y con el grado de sedentarismo que existe en la Argentina. Para ponerlo en números, ¿sí? En la última encuesta de factores de riesgo cardiovasculares, el 60% de la población tiene obesidad o sobrepeso en la Argentina. Bien. Es un número verdaderamente muy importante. Pero lo alarmante aquí es que el 40% de la población de infanto juvenil, digamos, de chicos y adolescentes, ya tiene sobrepeso u obesidad. Y aquí esto es un elemento que hay que tener muy en cuenta, porque la obesidad es como la hipertensión arterial o como la diabetes. Cuanto más tiempo uno tiene ese factor de riesgo, más posibilidades tiene de desarrollar algún problema de salud, ¿sí? Es decir, cuando una persona es hipertensa hace 20 años, tiene más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, también hemos aprendido que cuanto más tiempo la persona es obesa, más probabilidades tiene
de desarrollar algún evento cardiovascular a edades más tempranas. Entonces, ¿debemos trabajar sobre la obesidad? Sí, pero un elemento que es fundamental es intentar evitar que los chicos lleguen a la obesidad, porque al llegar a la obesidad, como todos, es un factor de riesgo que hay que intentar controlar, que hay que intentar modificar, pero que es una lucha constante, y la verdad es que está demostrado que no todas las personas que han llegado a la obesidad pueden dejar de ser obesas. Entonces, trabajar en la prevención de la obesidad debería ser uno de los elementos fundamentales y una de las políticas de salud más importantes a desarrollar, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Si hablamos del mundo, 1 de cada 8 personas en el mundo es obesa. En un mundo de 8.000 millones de personas tenemos 1.000 millones de obesos. Bien. Entonces, estamos hablando de una verdadera pandemia metabólica sobre la que hay que trabajar y sobre la que tenemos que concientizarnos, y por eso es que aparecen días como estos. Digamos, no es un día para celebrar, es un día para concientizar. Claro. Bueno, entonces se ponen como muy importantes las señales de alerta para prevenir todo esto en las infancias, ¿no? Sí, así es. Bueno. Así es, y hay diferentes tipos de estrategias que uno debería tener y que están de alguna manera en juego en las diferentes políticas de salud, pero que no están aplicadas del todo. Por ejemplo, en las escuelas, la educación física en la escuela como materia no es una de las materias más importantes. Generalmente, inclusive, en algunas escuelas inclusive reducen la cantidad de horario de educación física. Y está demostrado que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo que más se asocian al desarrollo de obesidad. Políticas como, por ejemplo, kioscos saludables en las escuelas, intentando dar algún tipo de alimento que no tenga tantos azúcares, que no tengan tanto grasas poliinsaturadas, que digamos, que vayan por el camino no soy nutricionista, pero no quiero entrar en este tema, pero puntualmente incorporar vegetales, frutas, ese tipo de alimentos en las dietas, de alguna manera asociado a tener chicos activos físicamente, va a reducir la probabilidad de que haya más obesidad infanto-juvenil y por lo tanto menos obesidad en las personas adultas. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto que ha tenido con nosotros. Esperamos que esté lo mejor posible. Vamos a estar muy atentos también para futuras convocatorias y esperamos que tengan un buen inicio de semana, doctor Jorge Luis Riera. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y por permitirnos hablar un poco de obesidad con la población en general. Los agradecidos somos nosotros, doctor. Un saludo grande. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego.